Carreteras flotantes organizadas en capas en el cielo, autos plegables estacionados como maletas y motores a reacción cruzando metrópolis gigantescas. Durante casi un siglo, películas, caricaturas y series de ciencia ficción no convencieron de que ese sería el retrato inevitable del futuro. Pero la física y la viabilidad económica del mundo real demostraron que la ficción se equivocó gravemente, al menos en el diseño. Los autos voladores no nacieron con turbinas estruendosas y llamas en los escapes. Surgieron impulsados por electricidad y guiados por inteligencia artificial. Hoy, en realidad impresionante, vamos a analizar la verdadera cronología de esta revolución, descubrir cómo funcionan las motos voladoras y viajar hasta el año 2070 para imaginar cómo será el cielo de las ciudades del futuro. Vamos a entender todo eso después de la viñeta. ¿Cómo están impresionados? Soy Melissa y bienvenidos a nuestro canal Realidad Impresionante. Si te gustó nuestro canal, ya sabes, deja tu like que nos ayuda muchísimo. Sin más rodeos, vamos al video. Los dibujos del siglo pasado imaginaban vehículos voladores operando como pequeños cazas militares, pero los motores a reacción son caros, ruidosos y inviables para el entorno urbano. La ingeniería encontró una solución mucho más inteligente. Surgieron los eVTOLs, vehículos eléctricos de despegue y aterrizaje vertical. Funcionando como una evolución a gran escala de los drones modernos, estas aeronaves utilizan múltiples rotores eléctricos y operan con niveles de ruido drásticamente menores. Empresas como Joby Aviation, Archer Aviation y Velocopter transformaron lo que parecía solo un sueño en una competencia industrial multimillonaria. Pero la carrera actual sigue dos caminos completamente diferentes. El primero apuesta por los llamados vehículos de transición. Proyectos como los de LF Aeronautics y Xpeng Aero HT buscan unir carretera y cielo en una sola estructura. En el suelo se comportan como automóviles convencionales. Cuando es necesario, hélices o alas retráctiles y sistemas de hélices ocultas entran en acción para transformar el auto en una aeronave. La segunda filosofía abandona por completo las ruedas. En lugar de autos tradicionales, apuesta por cápsulas puramente aéreas, diseñadas para transportar pasajeros entre puntos específicos de las ciudades, ignorando totalmente el tráfico terrestre. En este modelo, el automóvil deja de existir y da lugar a una nueva red de movilidad urbana suspendida. La revolución también alcanzó el universo de las motocicletas. Las llamadas hoverbikes combinan la posición de conducción de una moto convencional con rotores extremadamente potentes, capaces de mantener al piloto suspendido en el aire. Proyectos como el Jetson One ya demostraron que esta tecnología funciona, pero la física sigue imponiendo límites severos. La autonomía de las baterías aún es reducida y el enorme flujo de aire generado por las hélices dificulta su uso en áreas urbanas densamente pobladas. Por eso, los primeros usos deben ocurrir en propiedades privadas, monitoreo agrícola, misiones de rescate y operaciones especiales. Si observamos la evolución del hardware y las regulaciones, el futuro parece seguir una línea bastante clara. En los próximos años, los cielos urbanos comenzarán a recibir los primeros vertipuertos instalados sobre edificios corporativos, conectando centros financieros a través de rutas fijas. Una década después, baterías más eficientes y sistemas autónomos permitirán viajes de cientos de kilómetros sin necesidad de intervención humana. Si avanzamos hasta 2076, la propia noción de tránsito podrá cambiar completamente. Corredores aéreos tridimensionales organizados en diferentes altitudes serán gestionados por inteligencias artificiales capaces de coordinar millones de trayectorias simultáneamente. Las grandes ciudades dejarán de ser estructuras horizontales para expandirse en una nueva capa suspendida sobre nuestras cabezas, exactamente como imaginábamos cuando éramos niños. Los autos voladores no llegaron de la manera que la ficción prometió, pero silenciosamente la ingeniería encontró un camino mucho más realista para transformar la ficción en hardware. Tal vez el futuro de los autos voladores no esté hecho de motores a reacción y avenidas flotantes, sino de una nueva capa de movilidad construida encima de nuestras ciudades. ¿Y tú? Si tuvieras esa opción hoy, ¿seguirías enfrentando el tráfico de las avenidas o simplemente apretarías un botón y despegarías hacia tu destino? Respóndeme. Mientras tanto, voy a mostrar cómo será la infraestructura para usar los autos y motos por los cielos.
De nada sirve tener un vehículo volador en la cochera si nuestras ciudades siguen atrapadas en la misma infraestructura del siglo pasado. Para que los cielos se transformen en avenidas, el mundo necesitará construir una infraestructura completamente nueva. Por eso, ingenieros, arquitectos y empresas aeroespaciales ya trabajan en la siguiente idea: los vertipuertos, los aeropuertos urbanos del futuro. A diferencia de los helipuertos tradicionales, diseñados para recibir pocas aeronaves a la vez, los vertipuertos nacieron para operar en alta densidad. Funcionarán como grandes hubs inteligentes capaces de coordinar decenas de aterrizajes y despegues por hora. Sistemas de aislamiento acústico reducirán el ruido de las aeronaves eléctricas, mientras plataformas automatizadas harán la selección de pasajeros y brazos robóticos conectarán cargadores ultra rápidos en cuanto el vehículo toque el suelo. Empresas como Skyports, Ferrovial y diversos proyectos apoyados por la NASA y la FAA ya estudian esta infraestructura que servirá de puente entre las calles y los cielos. Pero el verdadero desafío no será construir los aeropuertos suspendidos, será organizar miles de aeronaves compartiendo el mismo espacio aéreo sin transformar las ciudades en un caos tridimensional. La solución será la creación de las llamadas aerovías digitales. En lugar de semáforos o agentes de tránsito, el espacio aéreo será dividido en capas de altitud controladas por inteligencia artificial. Vehículos de corta distancia ocuparán niveles inferiores, mientras rutas express intermunicipales utilizarán franjas más elevadas. Softwares conectados a la nube monitorearán continuamente la posición y la velocidad de cada aeronave, manteniendo distancias seguras de forma automática. Alrededor de escuelas, hospitales y edificios históricos existirán zonas de exclusión invisibles, verdaderos muros digitales capaces de impedir cualquier aproximación no autorizada. Esta nueva movilidad también transformará la propia arquitectura de las ciudades. Los rascacielos dejarán de ser estructuras pensadas solo para el nivel de la calle. Los pisos superiores tendrán lobbies suspendidos, áreas de embarque e incluso garajes aéreos para residentes y visitantes. El techo de los edificios se convertirá en una infraestructura tan importante como la planta baja. Al mismo tiempo, la demanda energética será gigantesca. Redes eléctricas inteligentes deberán alimentar cientos de vehículos simultáneamente, haciendo que muchos edificios consuman más energía en sus azoteas que antiguas fábricas industriales. En los barrios, estacionamientos convencionales y gasolineras desactivadas podrán transformarse en microvertipuertos. Estos pequeños centros servirán para entregas rápidas, taxis aéreos compartidos y servicios de emergencia. Poco a poco, la ciudad plana dará lugar a una metrópoli tridimensional, donde el flujo de personas y mercancías ocurrirá tanto en las calles como por encima de ellas. En los primeros años, esta infraestructura estará restringida a los más ricos y a los centros financieros de las grandes capitales, pero la historia muestra que toda tecnología comienza siendo cara antes de popularizarse. A lo largo de las próximas décadas, ambulancias voladoras, aeronaves de combate, incendios y sistemas de entrega autónoma deberán acelerar esta democratización. Y conforme la escala aumente, la red aérea podrá volverse tan común como lo son hoy las carreteras. Y en este punto voy a empezar a mostrarte algunos autos y motos que pronto podrían estar en nuestros cielos. Vamos a conocer algunos. En el corazón del Valle del Silicio, la startup estadounidense LF Aeronautics anunció una de las fases más importantes de su historia: el montaje manual de las primeras unidades comerciales del LF Model A. Considerado por muchos como el primer auto eléctrico capaz de circular legalmente en las calles y también despegar verticalmente, representa un intento audaz de unir el asfalto y el cielo en una sola máquina. Liderada por el CEO Jim Duchovny, la empresa apuesta por una idea completamente diferente a los eVTOLs tradicionales que recuerdan a grandes drones o taxis aéreos futuristas. El objetivo es preservar las dimensiones y la apariencia de un automóvil común, ocultando toda la tecnología de vuelo dentro de la propia carrocería. Con miles de reservas y una cartera de pedidos multimillonaria, LF intenta demostrar que la aviación urbana no necesita depender de aeropuertos, pistas o estructuras complejas. Pero la ingeniería detrás del Model A es quizá el aspecto más curioso de todo el proyecto. Su parte superior está formada
por una malla abierta de fibra de carbono que permite el paso del flujo de aire para alimentar 8 rotores internos protegidos. Esto elimina hélices expuestas y reduce riesgos para los peatones. Durante el despegue, el vehículo se comporta como un gran dron. Sin embargo, al iniciar el desplazamiento horizontal, toda la estructura externa gira 90 grados, transformando los laterales del auto en una configuración similar a un biplano. Mientras tanto, la cabina de los asientos permanece siempre nivelada gracias a un sistema cardan semejante al utilizado en giroscopios, permitiendo que piloto y pasajero continúen sentados normalmente mientras el resto de la estructura cambia de posición. Las especificaciones también revelan una combinación curiosa entre seguridad y limitaciones. En tierra, el vehículo posee una autonomía de aproximadamente 322 kilómetros y velocidad limitada a 40 kilómetros por hora para cumplir con las categorías urbanas de baja velocidad. En el aire, el alcance llega a unos 177 kilómetros con una velocidad máxima similar. Sensores de obstáculos, motores independientes e incluso un paracaídas balístico integrado fueron añadidos para aumentar la seguridad en caso de fallas. A pesar del avance, los obstáculos siguen siendo enormes. Cada unidad aún se construye artesanalmente en San Mateo para pruebas intensivas. El precio de aproximadamente $300,000 restringe el acceso a una pequeña élite, y las regulaciones de la FAA exigen que los operadores poseen licencia de piloto privado. Además, los vuelos sobre áreas urbanas densamente pobladas siguen prohibidos en esta fase inicial. En tanto, buena parte del mundo aún debate cómo entrenar pilotos y adaptar legislaciones para los autos voladores, la ingeniería china decidió seguir un camino radicalmente diferente: eliminar al piloto por completo. Heng se consolidó como una de las empresas más avanzadas del planeta en movilidad aérea autónoma con el EH216S, el primer vehículo eléctrico de despegue y aterrizaje vertical en conquistar todas las certificaciones necesarias para producción en masa y operaciones comerciales. Lo más impresionante es que no existe nadie al mando de la aeronave. No hay palanca de mando, pedales ni instrumentos tradicionales. Los pasajeros simplemente entran, se colocan los cinturones y seleccionan el destino en una pantalla. A partir de ese momento, toda la navegación es asumida por algoritmos de inteligencia artificial. Durante el recorrido, centros de control en tierra acompañan todo en tiempo real a través de redes de comunicación de alta velocidad, pudiendo asumir remotamente el control o ordenar un aterrizaje de emergencia en caso de detectar alguna anomalía. Toda la arquitectura del vehículo fue construida en torno al concepto de redundancia. La estructura utiliza 16 hélices impulsadas por 16 motores eléctricos independientes distribuidos en 8 brazos dobles alrededor de la cabina de fibra de carbono. El sistema transporta hasta 2 pasajeros, soporta una carga útil de aproximadamente 220 kilos, alcanza velocidades de hasta 130 kilómetros por hora y posee autonomía suficiente para trayectos urbanos de unos 30 kilómetros. En caso de que un motor presente falle, los demás ajustan automáticamente la distribución de potencia para mantener la estabilidad del vuelo. Pero llegar hasta este nivel exigió una verdadera maratón de pruebas. Durante 3 años, la aeronave fue sometida a ataques cibernéticos simulados, pérdida deliberada de señal GPS y escenarios extremos de clima. Los ingenieros llevaron el EH a operar bajo vientos fuertes, calor intenso, temperaturas bajo cero e incluso fallas mecánicas provocadas a propósito. En algunas evaluaciones, 4 de los 16 motores fueron apagados simultáneamente en pleno vuelo. Aún así, los algoritmos redistribuyeron la fuerza de los rotores restantes en fracciones de segundo, manteniendo la aeronave estable. A diferencia de muchos prototipos futuristas, la plataforma ya genera ingresos en el presente. El EH se comercializa por unos $410,000 para operadoras y gobiernos. En ciudades como Shenzhen y Guangzhou, los turistas pagan entre $40 y $60 por vuelos panorámicos de aproximadamente 15 minutos. Además, variantes especializadas ya trabajan en el transporte de cargas en regiones montañosas e incluso en el combate a incendios en rascacielos, utilizando sistemas de lanzamiento de espuma en lugares inaccesibles para los camiones convencionales. El avance de Heng muestra que la movilidad aérea del futuro quizá no depende de miles de pilotos humanos. El verdadero desafío será aprender a confiar en sistemas autónomos capaces de tomar decisiones por sí mismos mientras nos llevan por los cielos de las ciudades.
mientras gran parte de la industria corre para crear autos voladores que, en la práctica, son helicópteros reinventados, una empresa alemana decidió seguir un camino completamente diferente. En lugar de conectar solo barrios o realizar vuelos cortos sobre las ciudades, Lilium pretende crear un jet eléctrico capaz de unir centros urbanos enteros de manera silenciosa y sin emitir una sola molécula de carbono. El cuello de botella de la aviación actual es evidente. Los aviones regionales tradicionales dependen de pistas largas y consumen combustible fósil a gran escala. Por otro lado, muchos vehículos eléctricos de despegue vertical poseen alcance limitado y fueron diseñados solo para distancias cortas. El Lilium Jet intenta ocupar justamente ese espacio intermedio, combinando la practicidad del despegue vertical con la eficiencia aerodinámica de un avión convencional. El secreto de la aeronave está en su arquitectura llamada DEFT, o empuje vectorizado eléctrico por ductos, por su sigla en inglés. En lugar de utilizar grandes hélices externas, el proyecto incorpora 30 pequeños motores eléctricos integrados en las superficies móviles de las alas delanteras y traseras. Durante el despegue, estas superficies dirigen el flujo de aire hacia abajo, haciendo que el vehículo suba verticalmente. Cuando alcanza velocidad suficiente, los flaps giran suavemente hacia la posición horizontal y las alas asumen la sustentación, permitiendo que la aeronave vuele como un jet tradicional. La cabina fue diseñada para transportar un piloto y hasta 6 pasajeros, pudiendo también configurarse para misiones de carga rápida. Todo este sistema fue optimizado para la eficiencia energética. El alcance previsto varía entre 175 y 250 kilómetros, ideal para conectar ciudades cercanas y centros financieros. La velocidad de crucero puede alcanzar aproximadamente 250 kilómetros por hora, mientras que el ruido producido es drásticamente inferior al de los helicópteros convencionales, haciendo posible operar cerca de áreas urbanas sin provocar la misma contaminación sonora. Tras concluir las pruebas fundamentales de transición entre vuelo vertical y horizontal, la fábrica de Lilium en Alemania concentra sus esfuerzos en las certificaciones, junto a la EASA en Europa y la FAA en Estados Unidos. Los primeros mercados previstos incluyen Florida, Baviera y los Emiratos Árabes Unidos, con operaciones comerciales proyectadas para finales de esta década. Imagina cruzar el cielo de una metrópoli a más de 300 km por hora en un vehículo personal impulsado por turbinas puras, sin hélices gigantes, sin alas plegables y sin la apariencia de un dron ampliado. A diferencia de los autos voladores tradicionales, el Spider fue diseñado para ocupar el menor espacio posible. La propuesta de la empresa es crear una plataforma capaz de integrarse naturalmente en las ciudades del futuro, utilizando áreas compactas para despegue y aterrizaje. La silueta recuerda más a una motocicleta robusta que a una aeronave convencional, lo que permite que el sistema opere en lugares donde vehículos más grandes simplemente no podrían hacerlo. El gran diferencial está en el sistema de propulsión. En lugar de depender de grandes rotores expuestos, el Spider utiliza 8 microturbinas sincronizadas controladas electrónicamente por software. Este sistema de vectorización distribuye automáticamente la fuerza entre los motores, garantizando estabilidad durante todas las fases del vuelo. La ausencia de hélices externas reduce riesgos y ofrece mayor resistencia a las turbulencias causadas por los corredores de viento entre rascacielos, uno de los principales desafíos para la movilidad aérea urbana. La velocidad máxima puede superar los 320 km por hora, permitiendo recorrer trayectos urbanos y intermunicipales en una fracción del tiempo necesario para automóviles o helicópteros convencionales. La estructura de fibra de carbono soporta aproximadamente 270 kilos, transportando a 2 ocupantes con equipaje sin comprometer la estabilidad. Además, las turbinas fueron desarrolladas para operar en el futuro con combustibles sostenibles de aviación, aunque actualmente también pueden utilizar combustibles convencionales. Pero transformar una máquina tan poderosa en un proyecto para uso civil exige niveles extremos de seguridad. El Spider utiliza una arquitectura fly-by-wire, controlada por inteligencia artificial, responsable de realizar miles de correcciones por segundo. El piloto no necesita controlar individualmente los motores. Basta con usar comandos simples, mientras la computadora impide maniobras peligrosas y mantiene la aeronave estable automáticamente. Para la mayoría de los apasionados por las motocicletas, una máquina con 4 ruedas y motorización eléctrica ya sería suficiente para desafiar los límites del diseño convencional. Pero el francés Ludovic Lazarev decidió ir mucho más allá.
En lugar de elegir entre el asfalto y los cielos, intentó unir ambos mundos en una sola creación. Con el simple toque de un botón, una motocicleta futurista abre sus ruedas, revela turbinas de altísima rotación y se transforma en una máquina capaz de desafiar la gravedad. Desarrollada por el legendario diseñador francés, la LMV 496 rompe completamente la división entre motocicletas y aeronaves. El secreto está en su sistema de transformación mecánica. En aproximadamente un minuto, los brazos de la suspensión mueven las 4 ruedas a una posición horizontal, creando espacio entre el accionamiento de un conjunto de propulsores derivados de la industria aeroespacial. Es una verdadera máquina transmorfa, salida directamente de la ciencia ficción. Pero levantar del suelo un vehículo de unos 140 kilos sin la ayuda de alas exige una cantidad absurda de potencia. En el centro de cada rueda existe una turbina alemana JetCat capaz de girar a impresionantes 96.000 rotaciones por minuto. Trabajando en conjunto, los 4 motores a reacción generan un empuje equivalente a unos 1.300 caballos de potencia. Para soportar el calor y las vibraciones extremas, la estructura utiliza una combinación de fibra de carbono y Kevlar, materiales normalmente encontrados en la industria aeronáutica y en aplicaciones militares. Controlar una máquina impulsada por turbinas también exige una inteligencia electrónica sofisticada. Una computadora de a bordo, equipada con sensores inerciales y giroscopios, monitorea constantemente la estabilidad, realizando microajustes automáticos en la potencia de cada turbina. Esto elimina la necesidad de que el piloto controle manualmente todos los motores, permitiendo que la dirección sea simplificada mediante comandos electrónicos. En las calles, la LMV funciona como un vehículo eléctrico convencional, ofreciendo torque instantáneo y una autonomía cercana a los 160 kilómetros. A pesar de toda esta demostración de ingeniería, la física aún impone limitaciones severas. Las turbinas consumen queroseno de aviación a un ritmo extremadamente elevado, restringiendo el tiempo de vuelo a aproximadamente 10 minutos por abastecimiento. Además, solo 5 unidades fueron producidas en todo el planeta, cada una evaluada en unos $560.000, transformando la LMV en una de las máquinas más exclusivas y radicales jamás creadas. A pesar de los avances, todavía existen obstáculos importantes. Regulaciones, gestión del tráfico aéreo urbano, la transición hacia combustibles de baja emisión siguen siendo grandes desafíos para la masificación de esta tecnología. Y por primera vez, esta visión parece estar mucho más cerca de la realidad física de lo que muchos imaginaban. Creo que en los próximos años, nuestro mundo será completamente diferente al que tenemos hoy. ¿Y tú? ¿Cómo ves nuestro futuro relacionado con el transporte? Si te gustó este episodio, deja tu like y revisa tu suscripción. En tu pantalla tienes 2 nuevas sugerencias. Haz clic en una de ellas y nos vemos en el próximo video.